a leer varios versículos que afirman el título del mensaje que se me ha dado. Una iglesia unánime, una iglesia unida va a dar frutos. Así que comenzamos en el libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a leer solamente las primeras palabras del versículo 14. Y en Hechos 1, verso 14 dice: todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes. Todos estos. ¿Quiénes eran esos? Bueno, se nos dicen que eran como 120, ¿verdad? Estaban en el aposento alto. Nosotros sabemos que estaban unidos en oración y estaban clamando por la unidad entre ellos, porque obviamente había desánimo. Unos versículos anteriores, Jesucristo había ascendido a los cielos, y si bien es cierto, les había dejado la promesa del Paracletos, el Espíritu Santo, que caminaría con ellos hasta el fin del mundo, sabemos que debe haber creado en ellos un estado emocional crítico de que su líder ya no estaría físicamente con ellos. Pero ahí estaban, en el aposento alto, y dice que estaban unánimes, perseverando en algo que se nos habló en el mensaje anterior, en la oración. Vamos al comienzo del capítulo 2, el versículo 1. 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. Otra vez se nos repite la palabra de unanimidad, pero se le agrega juntos. Pareciera una incongruencia. Significa lo mismo. Quiere decir que había entre ellos un espíritu de comunión, no solamente en el Señor, sino también entre ellos. Seguimos en el capítulo 2 y voy a leer el versículo 44, 45 y 46 y 47. El verso 44, capítulo 2, dice: todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hechos capítulo 4, verso 32. Hechos 4, verso 32. Se nos dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Se nos está hablando de ¿qué? De otra vez, unidad, comunión los unos con los otros. Era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 14. Hechos 5, 12 al 14 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. Leí estos versículos para confirmar la base del título que me ha tocado compartir. Una iglesia unida obviamente va a producir frutos de esa unidad, de esa comunión. Y le leo rápidamente los frutos y
menciono los versículos con rapidez, los resultados de esta unidad. Y ya los vimos en algunos de los versículos que leímos, pero se los leo rápidamente. El capítulo 2, verso 47, dice, tenían favor con todo el pueblo. Tenían favor con todo el pueblo. El 4:33 dice, abundante gracia era sobre todos ellos. Y en el 5:13, que ya lo había mencionado, el pueblo los alababa grandemente. Estas son las consecuencias de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y obviamente el 2:47 decía, y el Señor añadía. El Señor añadía. Nosotros no debemos estar preocupados por el número de personas que llegan a nuestra iglesia. Los días domingo, cuando tenemos otras actividades, nuestra preocupación, y comienza con nosotros, pastores, esposas, asistentes de pastores, líderes de ministerio, debemos estar preocupados por estar unidos en Cristo. No es mentira cuando Jesús dijo, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Mi presencia está allí. Cuando nosotros comenzamos nuestro ministerio, Capilla Calvario Amistad, y comenzamos solamente 4 personas, ya cuando crecimos un poquito más, una vez al año, teníamos un picnic. Ahora tenemos otras actividades en la iglesia, pero teníamos un picnic. Y una de las cosas que tuve que remediar en esa reunión, a veces también teníamos un día que nos íbamos a la playa. Una de las cosas que tuve que remediar es porque siempre sale esta pregunta, ¿y no va a venir Pepe? ¿Y no va a venir Lupita? Esos son 2 nombres muy comunes, ¿verdad? En todas las iglesias. Todas las iglesias debe haber un Pepe y una Lupe de seguro. Y yo les empecé a discipular, no nos preocupemos por los que no están, porque ellos no se han preocupado por estar. ¿Correcto? Porque a veces estamos en reuniones y no sabe por qué no vino, no sé, ni quiero saber. Preocupémonos por aquellos que están con nosotros. La obra de Dios nunca va a ser hecha con los que no están. La obra de Dios va a ser hecha con los que están. Y por eso leí el comienzo de Hechos. Los que estaban eran como 120. No hay una pregunta allí. Oh, nos hubiera gustado que Judas estuviera aquí. En mi Biblia no hay un versículo de la gente hablando, ¿y por qué Judas decidió ya no estar con nosotros? No, ellos estaban preocupados en la oración, en crecer. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir después. La multiplicación entre ellos. Estaban preocupados ellos por estar unidos. Y ese debe ser, y Kenio en los últimos minutos de su mensaje habló, y yo voy a tocar el tema de cómo muchas veces en los ministerios el diablo nos mete un Judas, hombre o mujer. Pero esta es la iglesia de los primeros 30 años, lo que llamamos la iglesia cristiana primitiva. Una iglesia que estaba unida. Ahora obviamente ocurrieron muchas cosas con el descenso del Espíritu Santo y la creación de esa unanimidad. Dice que todos tenían las cosas en común, nadie decía, bueno, tampoco lo tomes muy en serio ahora en el 2019.
que salgas de aquí y le digas a un hermano, en mi caso, le cambio mi Kia Soul por el Mercedes-Benz. No va a ocurrir. Le cambio mi condominio por su casa, su trailer, correcto. O sea, no estamos hablando de eso, estamos en el año 2019. Obviamente Dios hubiera querido que esto permaneciera de esa manera. Pero donde hay hombres y mujeres va a haber problemas. Recuerdo mi primera conferencia de pastores de Calvary Chapel, que antes se hacía en Murrieta. Uno de los mensajes que dio el pastor Dan McClure, y me acuerdo como si fuera hoy, dice: la iglesia sería hermosa y el ministerio increíble si no hubiera gente en la iglesia. Pero donde hay gente va a haber problemas. Y lo menos que quiere el diablo es tener una iglesia unida. Ahora el punto es, como yo tengo al final de los boletines mensuales en nuestra iglesia con la programación de todas las actividades del mes, yo no soy parte del problema, soy parte de la solución en oración. Siempre va a haber en las iglesias gente que quiere producir división en la iglesia. Y sabemos, en el capítulo 5 ya aparece un matrimonio llamado Ananías y Zafiras, que en el medio de la emoción y la conmoción hacen una promesa, ¿correcto? Y sabemos el final de la historia. Es una promesa que finalmente no la cumplen y son traídos ¿a qué? Son traídos a juicio. Son traídos a juicio. En la iglesia también se meten personas que dicen ser profesos cristianos, pero que traen una maleta, una valija de mucha maña, mentira y malicia del pasado. Y la trae dentro de la iglesia como si fuera un fruto del Espíritu. Y lo que vemos en Ananías y Zafira es el comienzo de la falta de integridad dentro de la iglesia. De prometer algo y después no cumplirlo. Y en la práctica esto comienza todos los domingos, donde quiera tú vas a comer. Y comienza así: estos son los Ananías y Zafira en acción. Oh, me he enterado, hermanito, hermanita, que te comprometiste para el ministerio de... Tú no conoces al pastor. No sabes en lo que te has metido. Ya es muy bueno servir a Dios y a la iglesia, pero cuidado. Y ya empiezan a minar las decisiones de otras personas. Son personas sin integridad, siempre están minando la unidad de la iglesia. Recuerda que el primer ministerio es nuestra relación con Dios y nuestras familias son nuestro primer ministerio, y es verdad. Pero Dios nos ha dado a todos nosotros un don o dones para depositarlo al cuerpo de Cristo y bendecirlo. Y entre tú y yo, entre tú y Dios decidirán, ¿verdad? Hasta dónde tú deseas profundizar tu servicio a Cristo. Pero aquí tenemos un buen número de personas.
hombres y mujeres. No permitamos que otros, Ananías y Zafira, nos desanimen a nosotros en nuestro deseo de servir a Dios. Y quiero decirte algo en esta mañana. Ningún pastor que está aquí presente te va a decir nunca que no hay un lugar para ti para servir en su iglesia, o que todo está ya ocupado. No, siempre hay lugar para uno más. Uno más. Cuidado con escuchar a los Ananías y Zafira en nuestra iglesia. O si se enteran que tú realmente eres fiel en tus diezmos y ofrendas, y vienen y te dicen, oh, pero nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Porque Dios ama al dador alegre. Bueno, esta gente no tiene mucha alegría. Sé dadivoso también en tu iglesia. El alquiler no se paga solo, las luces no se pagan solo, todos los implementos que hay en la iglesia. Yo siempre le digo a las personas, sí, ahí está la paloma, pero la paloma no va a Sam's a comprar papel higiénico y detergente, y cuando llega a fin de mes la paloma no viene y pone un cheque para pagar la renta o el pago del mortgage, de la hipoteca de la iglesia. Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Oh, cuidado con esos Ananías y Zafira. Y respecto a este tema de diezmos y ofrendas, yo me acuerdo al pastor Chuck en el programa de preguntas y respuestas, siempre le hacían esa pregunta. Bueno, el diezmo era del Antiguo Testamento, ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Y el pastor Chuck les respondía, si tienes problema con el 10%, da a Dios el 20% y no se va a enojar. Porque estamos bajo la gracia, ¿verdad? Entonces que la gracia abunde. Que la gracia abunde. Más adelante, un capítulo después, el capítulo número 6, vino otro problema en la iglesia. Y el problema era que querían que los primeros pastores hicieran todo en la iglesia, aunque sirvieran los tacos a la hora de comer y limpiaran las mesas. Y una de las cosas que hubo, dice Hechos 6, hubo murmuración entre ellos. Murmuración. Esta mañana yo me levanté a las 4:30 porque estoy preparando otros temas para la semana que viene, compartir en Lima, Perú, y después en Uruguay. Y después, para terminar mi café, entré a Facebook y alguien puso dice, el don de lenguas no se practica hablando en lenguas, sino no usando la lengua que tenemos para mal. Murmuración. ¿Cómo destruye a la iglesia la murmuración? Y esto trajo división a la iglesia, la trajo con Ananías y Zafira, la trae ahora con esta problemática de que unos se sentían discriminados por otros. Y llamaron a los apóstoles, le presentaron la problemática y se la presentaron de una manera, estoy seguro de que ustedes la tienen que resolver, para eso le pagamos. Pero gracias a Dios que encontraron una solución, 7 hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, con deseo de servir. Ninguno de ellos llegó a ser importante en la historia
del Nuevo Testamento. Importante en el sentido de escribir un libro, escribir una epístola. Sabemos la importancia que tuvieron ellos y vamos uno por uno. Y quiero detenerme un poquito en esta área y le voy a leer algo que el pastor Chuck Smith escribió sobre Hechos 6. Y si tú tienes problema con lo que voy a leer, bueno, espera el día de tu muerte y te arreglas con el pastor Chuck. Él escribió lo siguiente sobre Hechos 6. En el ministerio, la prioridad más grande del pastor es la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Es por esto que Dios ha llamado a los ministros a hacerlo. Es verdad, hay problemas que se han desarrollado en aspectos físicos del ministerio de la iglesia, y esto es la administración del programa de bienestar. Así que había probablemente una presión para que los apóstoles tomaran un rol más activo en esta obra de caridad de la iglesia, pero ellos dijeron, no es justo que nosotros hagamos esto. Y así que ellos se guardaron de lo que en años subsecuentes se volvió un verdadero problema en la iglesia. No se acabó aquí. Y sigue estando en la iglesia. Así que frecuentemente un pastor se espera que sea un mandadero. Usted se asombraría de lo que la gente nos llama para hacer. Y no es justo, ellos dijeron, que dejemos la palabra de Dios para cuidar de todos los demás asuntos. No es que no sean importantes estos otros asuntos y que no deban ser parte de la iglesia, pero los que son llamados a ministrar la palabra, es importante que ellos den su tiempo al ministerio de la palabra. Realmente siento que no está bien para un ministro el dar mucho tiempo a consejería personal, porque le quita tiempo de estudio de la palabra. Y los pastores que estamos acá sabemos que, con excepciones, hay buenos frutos de tanto tiempo que dedicamos a la consejería personal. Hubo un tiempo cuando luché con eso. Las personas estaban pidiendo venir a verme. Trataba yo de acomodar a todos los que querían verme. Y me encontré que estaba allí sentado, escuchando los mismos problemas de las mismas personas. Los pastores todos dicen. Y así que muchas veces ellos querían asegurarse de que usted entendía el problema, se lo decían de 10 formas diferentes, cuando usted ya lo había entendido desde la primera vez. Y sabía que esa noche tenía que enseñar y no había completado aún mi tiempo de estudio y preparación. Todo el tiempo estaba pensando, oh, por favor, apresúrense. Encuentren un final a la historia, así podemos orar e irnos a casa y terminar el estudio que tengo que hacer esta noche. Tu pastor no es tu mandadero, es tu pastor. Y no puede solucionar todos tus problemas. Yo quisiera que ustedes también solucionaran mis problemas, pero no los puedo cargar con ellos. En nuestra iglesia, cada persona que ha sido designada para ser un líder de ministerio, una de las condiciones es que ellos deben saber resolver sus propios problemas. Porque si me están cargando a mí con sus problemas, entonces ¿para qué los tengo de líderes? Ahora, aclaro y lo subrayo 1000 veces. No es que voy a escucharlos cuando tienen problemáticas. Los últimos 2 días mandé un mensaje de alguien que apreciamos mucho en nuestra iglesia, estuvo con nosotros 7 años en el Ministerio de Alabanza, ahora están en su país y va a tener una cirugía. Mandé un mensaje para orar por ellos. Pero ustedes, pues esta es una conferencia de pastores, esposas de pastores, líderes y siervos. ¿Estoy de acuerdo? Ustedes deben aprender a confiar en ¿qué? En el nombre que sobre todo ¿qué? Nombre.
Eso no quiere decir que si tienes una problemática en diferentes áreas, no abras tu corazón a tu pastor, pero es para orar, no para cargarlo a él con tus problemáticas. Y si no, recuerda el Salmo 23. Pero hice un paréntesis en favor de los pastores. Pastores, Dios no les ha pedido a llevar las cargas de toda su iglesia. Y Bob Hostra, en uno de sus libritos, aconsejando la manera de Dios, decía, ellos no te necesitan a ti, necesitan a Jesucristo para resolver sus problemas. Y para eso Dios nos ha dejado recursos, la oración, la palabra y también el poder del Espíritu Santo. Y vuelvo a la murmuración. Interesante, en ninguna iglesia hay un ministerio que tenga un líder de murmuración. Pero están y muy activos. Muy activos. O este ministerio yo le llamo el ministerio de si yo fuera el pastor, o si yo fuera la esposa del pastor, haría esto. Bueno, nunca vas a hacer nada murmurando. Ten cuidado. Ten cuidado. Y voy a dar 2 ejemplos prácticos. Uno lo conocí en la escuela de ministerio en Costa Mesa. Fue estudiante nuestro. Rodaba de iglesia en iglesia, él y su esposa. Mucho don, mucho talento, ambos de ellos. Y les podría mencionar de ministerios en inglés que tenían un ministerio en español y conocí a su pastor como ministerios en español independiente que sé que estuvieron en ese ministerio. Eran de estos murmuradores que lo saben todo. Y con el tiempo descubrí que la esposa era la pastora de él. Lo cual es un grave problema en Calvary Chapel. Te puedes ir a otra iglesia. Es interesante, yo ya sabía que había rodado por varias iglesias, pastores que yo aprecio hasta el día de hoy. Si no, los hubiera apreciado y les hubiera dicho que se hubieran quedado en esa iglesia. Una vez teníamos un tiempo donde traían pizza o ensaladas o comida, era el tiempo, y él se acerca a mí y me dice, pastor, deme la dirección de su iglesia y los horarios. Como repentinamente me vino amnesia, ¿verdad? Ni me acordaba de la dirección ni de los horarios. Y le dije, ¿sabes qué? Preferiría que tú y tu esposa no vinieran a nuestra iglesia. Me acuerdo que el pedazo de pizza que tenían casi en la boca fue depositado lentamente en el plato. Después de la clase vino a mí y me dijo, ¿usted tiene algo contra mí? Y le digo, no, pero 5 o 6 de mis colegas sí lo tienen. Eso se llama en consejería direct approach o vuelo sin escala. Y al final de la clase le digo, no tengo nada contra ti, pero preferiría que en nuestra iglesia no vinieras. Y me acuerdo que al siguiente lunes se acercó a mí y me dijo, yo espero que usted con sus prejuicios no me ponga malos grados. Le dije, no, tranquilo, aquí te juzgo como estudiante. Llegó el momento otra vez del break
Y él estaba sentado y me acerqué a él y le puse mis brazos sobre sus hombros y le dije, ¿por qué no abres tu propia iglesia y nos enseñas a nosotros a ser un buen pastor? Abre tu propia iglesia. Si tú no estás contento con tu pastor y vas a estar murmurando y envenenando al resto, abre tu propia iglesia. Te advierto algo. Mañana el mismo ministerio que tú lideraste va a estar en tu propia iglesia. Porque quien escupe para arriba siempre le cae encima. Siempre están estos pastores o pastoras frustradas en todas las congregaciones. Cuidado de que no seas tú. Porque estamos hablando de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Yo recuerdo cuando yo soy injertado en el movimiento de Calvary Chapel. Y agradezco al pastor Chuck Smith y a Gerson, uno de ellos, el pastor Nino, que siempre abrieron sus brazos y me dieron esa oportunidad. Pero recuerdo consejo dado directamente por el pastor Chuck. Hasta que no recibas tu afiliación, Sergio, no uses el nombre de Calvary Chapel. No invites a otras personas, a otras iglesias a venir, no te subas en los talones. Y aún no haciendo tuve acusaciones. Pero mantuve esa ética pastoral, de esperar mi tiempo. ¿El tiempo de quién? De Dios. La primera semana de agosto, y te estoy dando ejemplos prácticos para que tú no los repitas. Primera semana de agosto estuve enseñando en el colegio bíblico en Colombia, en Villavicencio. Y a los estudiantes la primera noche les regalé a cada uno una copia de mi último libro. De paso traje algunas copias, $5. Ahí una hermana, si quieren, tiene la caja, un pequeño comercial para que descansen. Pero a los estudiantes les regalé una copia de mi libro. Y en mi introducción, yo estaba dando la introducción de la clase, primeros 15, 20 minutos, él sentado con las piernas cruzadas haciendo así de lado. Y en un momento levanta la mano, en medio de la clase. Y en este libro yo pongo en cada capítulo defensores, en las épocas de la historia de la iglesia, defensores de la Biblia, opositores de la Biblia. Y al final tengo unas páginas con las fotos o los cuadros de ellos. En medio de mi clase levanta la mano y me dice, pastor, le faltó poner a alguien más en la lista. Y yo por dentro se me iba a salir lo de Luis Suárez, ¿verdad? Morderle la oreja, pero dije, no. Estaba enseñando esenciales del ministerio. Uno de los esenciales es el amor, digo, lo tengo que practicar. Pero ya pisamos mal. Resulta que al final de mi clase me llevaron a cenar. Y me preguntó, ¿cómo le fue con el hermanito? Y me mencionan su nombre y su apellido. Y le dije, bueno, ya que me preguntan, les voy a decir lo que me ocurrió. Me dice, pastor, le adelantamos, porque su clase recién comenzó y es hasta el viernes, a la noche. Es un dolor de cabeza. Le digo, conmigo se acaba. Conmigo se acaba. Hay que parar. Martes a la noche. Yo a todos les daba fotocopias del material. Es un pequeño manual. La introducción, elogiando así las hojas que les había dado. Y era de los recursos que Dios nos ha dado: Biblia, oración y Espíritu Santo. Levanta la mano. Y me dice, pastor, se olvidó de incluir el ayuno. Y le dije, hermano, obviamente que yo no ayuno mucho, pero... Le digo, ¿sabe qué, hermano? Le voy a decir esto. El día que usted escriba un libro, agregue a quien quiera.
Y el día que usted le pidan dar esta clase, agregue lo que usted quiera al manual. Pero ya en esta clase ya usted no puede hablar. Así, se me puso el amigo que... Lo bueno que era la última media hora de clase. Me dijo, yo hace 14 años que estoy en Calvary Chapel y todos los pastores me han hecho daño. Digo, todos los pastores. A mí no me gusta cuando usa la palabra todos. Bueno, me corrijo, algunos, tampoco algunos. Debe haber ocurrido algo, mi querido hermano, que usted está en bronca con todos los pastores de Calvary Chapel. De paso, ¿dónde está este colegio bíblico? Le digo. ¿No está en una iglesia de Calvary Chapel? Me dijo, sí. ¿Y qué está haciendo usted aquí? Si todos los pastores le han hecho daño, ¿qué está haciendo usted? Poniéndose a riesgo que el que ahora está le haga también a usted daño. Y seguía él, la voz, de tal forma que el director que estaba en el piso abajo y la asistente del director se tuvieron que subir la escalera porque se había puesto brava. Terminó la clase, porque yo le dije, ya no quiero parar, yo tengo un gran respeto por los pastores. De los 18 años que conocí al Señor, fui enseñado a tener respeto de los pastores. Y yo no le voy a permitir a usted estar en mi clase hablando mal de los pastores. Bueno, terminó la clase y vino a mí y me abrazó. A Judas también abrazó. Digo, me esperan los soldados romanos afuera. Me abrazó y me dijo, le pido perdón, pastor. Digo, estás perdonado. Me dice, le quiero decir algo. Mañana a las 5 de la mañana me voy a mi pueblo, ya no voy a venir a las clases. Le dije, ¿sabes qué, hermano? Has tomado una buena decisión porque yo te hubiera pedido que esta noche era tu última clase. Además, te voy a dar todo el resto del material que iba a dar de aquí al viernes, pues lo tenía en el escritorio. Aquí está, hermano. Dios te bendiga, tenga buen viaje. Y abre tu propia iglesia. Abre tu propia iglesia. No seamos parte de los Ananías y Zafira. No seamos parte de los murmuradores en las iglesias. Seamos parte de la unidad. Con unidad va a haber frutos. Quizás no van a venir a tu iglesia 4,000 o 5,000, pero va a haber un fruto de unidad. Va a ser la vida más fácil, no solamente para el pastor y su esposa, sino también para todo el cuerpo de Cristo. El autor de Hebreos escribió, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Seamos nosotros instrumentos de paz y de santidad, pero solamente la vamos a tener en nuestras iglesias cuando estemos perseverando unánimes juntos. Y en vez de preocuparte por lo que otros hacen o no hacen o lo que tú harías, mejor preocúpate por ser lleno del Espíritu Santo. Y te digo esto, cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, no vas a estar tirando piedras al tejido ajeno cuando el tuyo es de vidrio. Seamos instrumentos de unidad en nuestras iglesias.